Bien, comenzamos. Muy buenas tardes, hermanos, amigos y familia, esperando que ustedes y los suyos se encuentren bien. Hoy día es día miércoles 30 de abril del año 2025 y me encuentro en mi hogar. Y hoy se me vino al corazón realizar un tema y conversar acerca de un tema que lleva por título, vamos a decir así, una explicación, podría ser una explicación a este vocablo llamado Satanás. ¿Ya? ¿Quién es Satanás? Yo sé que la iglesia, en línea general, las iglesias, tanto católicas como protestantes, siempre han pensado, cuando escuchan este vocablo Satanás, lo relacionan directamente con un ángel, que es el principal de todos los ángeles, que está en rebelión. ¿Ya? Entonces ellos dicen que en un momento de la historia, ¿no es cierto?, hay un grupo de ángeles que se le rebelaron a Dios, como que al Eterno se les ordenó la casa. Entonces estos bajaron a la tierra y tomaron mujeres, ¿ya? Hacen digamos, una interpretación del Génesis capítulo 6. Bueno, eso no habla la escritura, ¿ya? Eso yo estoy dando la explicación que dan las iglesias. Entonces, piensan que son ángeles que se le revelaron a Dios, ¿ya? Y este Satanás sería el principal, ¿eh? El que los manda a todos. Bueno, les tengo una mala noticia. Eso no tiene nada que ver con lo que dice la escritura. Eso que acabo de decir no existe la escritura, no hay las escrituras sagradas. Sí, eso sale en un libro que es un libro apócrifo o deuterocanónico, ya que es el libro de Enoch, que fue escrito aproximadamente en el año 200 antes de Jesús, o antes de nuestra era, como usted quiera decirlo, y que no tiene nada que ver con el Enoch de la Biblia, porque el Enoch de la Biblia, según los entendidos, más o menos vendría siendo, si lo ve genealógicamente, serían como 2500 años antes de Cristo, así que no tiene ninguna relación. Es seguramente algún judío que lo escribió, tratando, ¿no es cierto?, de dar una explicación a lo que se encuentra en la Torá en el Génesis capítulo 6. ¿Ya? Bien, entonces, habiendo dicho eso, voy a comenzar con este pequeño estudio, que no va a ser muy largo, va a ser cortito. Más que todo es un estudio de reflexión y alumbrando un poquito sobre lo que es Satanás. ¿Ya? Y aquí yo espero que los hermanos abran la mente, como siempre les pido, que abran el corazón, y voy a tratar de dar una explicación a lo que sale en 1 Corintios capítulo 5, lo vamos a leer. Este caso se trata de un hermano, ¿cierto? Un hermano que cayó en fornicación, es decir, tomó o se llegó sexualmente, ¿no es cierto?, a la esposa de su padre, ¿ya? Vendría siendo su madrastra, y este hermano, ¿no es cierto?, obviamente fue expulsado por la iglesia, y ahí dice que fue entregado a Satanás. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver el caso, lo vamos a leer y lo vamos a explicar para que nos demos cuenta que el vocablo Satanás no tiene nada que ver con ángeles en rebelión. Así que lo voy a leer. Esto está en 1 Corintios capítulo 5, como dije. Vamos a leer del versículo 1 en adelante y vamos a hacer una pequeña explicación. Así que les pido su atención. Dice lo siguiente en esta carta capítulo 5. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido a vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Ya? Leímos 5 versículos, ¿ya? Quizás para algunos esta lectura ya es común, y quizás para algunos hermanos es una lectura nueva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, el caso que está presentando, ¿cierto?, en esta carta, 1 Corintios 5, es que en la comunidad se había producido una situación de fornicación. ¿Y en qué consistía? En que un hermano, ¿no es cierto?, había tomado la mujer de su padre. ¿Ya? Eso había hecho. ¿No? Entonces se había llegado o había tenido relaciones sexuales. Entonces,
Pablo dijo lo siguiente: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. O sea, de alguna forma el apóstol Pablo se enteró, seguramente alguien le escribió o alguien le dijo, y dice que tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahí está explicando. Entonces el pecado que se está produciendo dentro de la comunidad cristiana es que había un hombre que había tomado, ¿no es cierto?, o se había llegado a la mujer de su padre. ¿Ya? Y un caso que dice que Pablo, en el contexto, digamos, histórico, vamos a decir así, no se da ese caso. Parece que Pablo quedó muy sorprendido, digamos, este caso, porque es algo que no se da en forma habitual. Y les dice: y vosotros estáis envanecidos o hinchados, ¿no es cierto? Y la pregunta dice: ¿no debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio el que cometió tal acción? Entonces Pablo está de alguna forma reprendiendo a la comunidad, ¿cierto?, de que este caso es de escándalo, vamos a decirlo así, caso de escándalo. Dice que ellos estaban muy envanecidos, hinchados, y lo que debieran haberse lamentado y haber tomado una acción, es decir, expulsar a este hermano, ¿no es cierto?, que está en pecado. Eso es lo que tenían que hacer. Y Pablo en el verso 3 dice lo siguiente: yo, pues, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he jugado al que tal cosa ha hecho. Y les dice lo siguiente: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido a vosotros mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y aquí vamos a tener que dar alguna explicación, porque fíjense que aquí viene lo insólito, lo raro, lo absurdo, porque según la enseñanza de los protestantes, o el mundo evangélico o católico, se supone, según sus creencias, es que la persona para pecar tiene que ser influenciado, ¿no es cierto?, por este ente, por este ser que se mete en los cuerpos, ¿no es cierto?, y seduce a las personas o los asusa, ¿eh? Hace esto malo, ¿ya? Entonces es raro que lo va a entregar a Satanás si ya está en el poder de Satanás. Aquí esta parte, la parte absurda, la parte estúpida, porque como Pablo lo está juzgando, o sea, a través de la iglesia, ¿no es cierto?, porque dice que no está en cuerpo, o sea, no está presente con la comunidad, pero se enteró de esta situación y está diciendo que ellos se reúnan en el nombre del Señor Jesús para que vean este caso y que este hermano lo entreguen a Satanás, ¿ya?, para la destrucción de la carne, dice, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo lo va a entregar a Satanás si se supone que Satanás es el que lo tentó? Él ya tiene a Satanás, si fuera el caso que tiene un ser dentro de su propio ser, ¿ya?, que lo sedujo, que le influyó, ¿ya? Entonces, ahí parte la parte que es absurdo. Entonces, ¿cómo lo va a entregar a Satanás si ya está en poder de Satanás? Entonces, aquí viene la explicación, ¿cierto?, y en la mala comprensión que hacen los hermanos. Cuando Pablo está diciendo que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, lo que está diciendo es que esta persona sea expulsada de la iglesia, y aquí la palabra Satanás, digamos, este vocablo hebreo, significa adversidad, adversario, es decir, que este hermano sea expulsado a la adversidad. Este hermano va a ser echado fuera de la comunidad, no va a tener comunión con los hermanos, entonces va a quedar en una adversidad. ¿Por qué? Porque dice para destrucción de la carne. Entonces, ¿qué significa destrucción de la carne? Es decir, que el hermano, ¿no es cierto?, de alguna forma Dios lo va a zarandear, lo va a agitar para que el hermano reaccione, ¿cierto?, con todas las situaciones adversas que le va a pasar, por ejemplo, y a perder, obviamente que ya perdió la comunión de todos los hermanos, la rabia que le tenía, me imagino, su padre por lo que hizo, que le tomó su mujer, los hermanos en la fe, ¿no es cierto?, también iban a estar muy irritados con él por ese tremendo pecado que cometió, de haber tomado la mujer de su padre. Entonces este hombre le iba a ir mal, y además quizás Dios lo iba a castigar, quizás con alguna enfermedad, porque habla de destrucción de la carne, ¿cierto?, o el deseo carnal. Y lo otro, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y lo otro también, que se hace una muy mala comprensión, es porque dice el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Entonces, si Satanás fuera un ángel, ¿no es cierto?, que cuando a ti te tiran fuera de la iglesia o te expulsan, y él te va a zarandear, ¿ya?, o él va, ¿no es cierto?, te va a agarrar con las garras y lo vaya a pasar mal. Entonces, ¿qué va a pasar con el hermano? Como lo tomó fuera el ángel en rebelión, vamos a decirlo así, el hermano va a llegar angustiado a la iglesia.
¿Por qué? Porque Satanás lo zarandeó, ¿no es cierto? Casi se lo comió afuera, podríamos decir. Entonces, ¿qué es lo que piensa la iglesia? Que si esto fuera así, ¿cierto? Como lo piensa la iglesia, significa, como lo dijimos en un video con nuestro hermano Luis Vergara, que Satanás sería un instrumento de justicia, porque está logrando, ¿no es cierto?, lo que a lo mejor la iglesia no logró, que este hermano se arrepintiera de su pecado, que se apartara. Pero el hecho de sacarlo de la comunidad y echarlo a los brazos de un león rugente, como usan también en el caso de Pedro, ¿no es cierto?, que este diablo, o este Satanás, entonces es más efectivo, ¿cierto?, que la misma iglesia, que el apóstol Pablo, que tuvo que tirarlo a las manos, ¿no es cierto?, de un ángel para que lo zarandeara, lo remeciera, a fin de que el hombre se arrepintiera. Entonces se da cuenta que esa cuestión es absurda. Y si fuera así, significa que entonces Satanás es un instrumento de justicia, ¿cierto? Entonces cada vez que nosotros pecamos, entonces el Señor, ¿no es cierto?, nos manda a Satanás para que nos zarandee, ¿ya?, para que nos golpee de alguna manera, ¿no es cierto?, para que nosotros nos arrepintamos y volvamos a la iglesia. Entonces Satanás tendría ganado el cielo. Entonces esa cuestión es absurda, ¿ya? Esa cuestión es una estupidez que está muy mal focalizada, muy mal comprendido. Lo único que está diciendo Pablo, que lo está sacando de la comunión de los hermanos, ¿no es cierto?, y después va a explicar por qué. Lo está echando fuera porque está cometiendo un pecado y no está arrepentido este hermano de su pecado, ¿no es cierto?, está con la mujer de su padre. Entonces lo expulsa a la iglesia a la adversidad. Entonces cuando el hermano es echado de la comunidad, ¿no es cierto?, se le va a producir una angustia. ¿Por qué? Porque primero va a perder la comunión, como lo dije, de todos sus hermanos, ¿cierto? Los hermanos van a estar muy enojados con él, el padre muy enojado con él, todos sus familiares, todos les van a reprochar y va a caer en una desesperación, ¿cierto? Va a caer en una angustia porque se va a sentir solo, desechado por la comunidad, y esto le va a producir en él, ¿no es cierto?, un arrepentimiento, ¿ya?, un dolor, porque se va a dar cuenta por ese castigo, digamos, esa manera que la iglesia debe actuar cuando un hermano persiste en un pecado y no se quiere arrepentir, o está endurecido, o está cegado, también podríamos decir, o está en tiniebla, y no se quiere apartar de una mala conducta. Entonces, lo más apropiado y lo que corresponde, ¿no es cierto?, a esa persona hay que expulsarla, ¿cierto? La iglesia también tiene disciplinas. La persona que no está arrepentida, la persona que no quiere cambiar su conducta, que va en contra de los mandamientos del Señor, nosotros sabemos, la Escritura dice, que nosotros no tenemos que juntarnos con él, ¿ya? Así que tenemos que perder plena comunión con él, y en este caso, si la persona no está arrepentida, lo que hay que hacer es expulsarlo, es decir, desecharlo de la comunidad para que esta persona recapacite, o sea, echarlo a la adversidad. Esa es la palabra Satanás, adversario, adversidad, obstáculo, eso significa, ¿ya? No tiene que ver nada con un ángel, no está hablando de ángel ni de ningún ser, sino que lo está echando a la adversidad, ¿cierto?, para destrucción de la carne. Es decir, que ese apetito, ese mal apetito sexual que él tenía, ¿no es cierto?, indebido, ¿no es cierto?, él caiga en angustia y se arrepienta, ¿ya?, que sea destruida su carne, ¿ya?, esta carne, ¿no es cierto?, que lo llevó a pecar, este mal deseo, esta lascivia. Entonces, esta persona, Pablo lo está expulsando de la iglesia a fin de que se angustie. Por eso dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunió vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás, o sea, a la adversidad, es el propósito, destrucción de la carne, ¿ya? Sí, para que la carne, ¿no es cierto?, se sosiegue. Cuando el hombre se vea solo, en angustia, en desesperación, olvídese ya la lascivia, ahí se termina todos sus malos deseos, con el fin de que el espíritu, ¿no es cierto?, o su ser, ¿no es cierto?, o su persona, sea salvo en el día del Señor Jesús, cuando Jesús vuelva, ¿no es cierto?, no lo pille en pecado, sino que lo pille arrepentido. Y Pablo sigue explicando, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Fíjese lo que dice. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y aquí tiene que ver por qué lo echó afuera. Porque una persona que está en pecado, ¿no es cierto?, va de alguna forma a influir o va a influenciar en otro, en la comunidad, ¿no es cierto? Porque si la persona está en una mala conducta y nadie lo está reprendiendo, entonces algún hermanito va a pensar que esto es lícito, ¿eh?, andar a actuar de esta manera, o sea, no tiene nada de malo. Entonces alguien también se puede tentar a seguir haciendo lo malo. Y por eso está diciendo la Escritura, no sabéis que un poco leuda toda la masa, o sea, va a contaminar a toda la iglesia, ¿ya? Toda la iglesia, toda la comunidad. ¿Qué es lo que le va a pasar? Lo mismo, ¿ya? Va a decir aquí, bueno, es chip libre,
Aquí uno puede pecar y aquí no pasa nada, ¿ya? No hay ningún problema. El 7 dice, limpiado pues de la vieja levadura, o sea, la insistencia del apóstol Pablo, como judío, es que la persona tiene que apartarse de pecado, ¿ya? Esa es la enseñanza, apartarse de pecado, apartarse de la maldad. Limpiado pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿ya? Y aquí está hablando que nuestro Señor murió por nuestras culpas, que siempre lo hemos enseñado a los cristianos, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos aprendido de los apóstoles, ¿no es cierto? Que Jesús, como lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? Es un Cordero porque nos libró, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, aquí quisiera abrir un paréntesis para dar también una pequeña información. Jesús representa el Cordero de Cristo, ¿ya? El Cordero que comían los judíos la Pascua, ¿no es cierto? Es un Cordero a causa de la muerte de los primogénitos, cuando Dios perdonó a Israel, en sentido a los primogénitos, cuando salieron de Egipto. Esa noche pasó el ángel, dice, de la muerte y mató a todo primogénito en Egipto, pero de Israel no murió ninguno, ¿ya? Y ellos tuvieron que, ¿no es cierto?, ¿cuánto se llama? Tenían que matar un cordero y pintar los dinteles de las casas con sangre para que cuando pasara el ángel de la muerte, digamos así, no los tocara a ellos, ¿ya? Los libró de alguna manera, ¿ya? Y Jesús para nosotros significa eso, también una liberación, ¿cierto?, de nuestras culpas, o de la muerte, podríamos decir también. Entonces, dice, ¿no sabéis que un poco la levadura leuda toda la masa? Limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, dice, no con la levadura vieja, o con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, que en el fondo esto es la sinceridad y de la verdad. Ya, entonces, nosotros, como fuimos lavados por la sangre de Jesús, nosotros tenemos que tratar de mantenernos siempre limpios, apartados del mal, y si pecamos, obviamente a causa de nuestras debilidades, lo que nos corresponde a nosotros es arrepentirnos, apartarnos, ¿ya? Si un hermano no se quiere arrepentir, ¿no es cierto?, de alguna fornicación, tiene que ser echado afuera, a Satanás o a la adversidad, ¿ya? Eso es lo único que pasó. Entonces, como ustedes se dan cuenta aquí, el vocablo Satanás no tiene nada que ver con un ángel. Se dan cuenta que la iglesia entiende en forma muy corrompida este texto, en forma muy torpe, porque no tiene ninguna relación acá, no habla de ángeles, no habla nada de eso. Si lo único que está diciendo Pablo, que ese hermano que pecó pierde la comunión con los hermanos, sea expulsado fuera para la destrucción de la carne, a fin de que, ¿no es cierto?, como dice, el tal sea entregado a Satanás o a la adversidad, ¿ya?, a perder la comunión con los hermanos, ¿no es cierto? Dios va a estar también, Dios seguramente también lo va a azotar, quizás con alguna enfermedad, alguna situación adversa que le va a suceder. Si no está arrepentido, está endurecido, ¿ya? Así que no tiene nada que ver con ángeles caídos ni ángeles pecadores, toda esta cuestión estas películas que se pasa a la iglesia, entiende de forma muy absurda la escritura. Miren, y tiene que ver con todo esto. Termino porque faltan unos versículos. Dice el versículo 9: os he escrito por carta que nos juntéis con los hermanos, os he escrito por carta que nos juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Fíjense que la iglesia, para que ustedes sepan, si algún hermano, alguna persona que también está escuchando este video, no sabe estas cosas, la iglesia también tiene disciplina, ¿ya? El mundo cristiano no es un mundo de libertinaje, no tiene nada que ver con eso. La escritura a nosotros siempre nos ha llamado a vivir en santidad, a apartarnos del mal. Y de hecho acá, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo
había escrito por carta que no se junten con los fornicarios. O sea, un hermano no tenga comunión con un hermano que anda en pecado, en este caso fornicación. Ya le había escrito. Dice, escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, ¿ya? O con los avaros, fíjese que tampoco, persona avarienta. O con los ladrones, ¿ya? Los hermanos que dan un poquito las manos. O con los idólatras, ¿no es cierto? Los que adoran ídolos. Y bueno, entre paréntesis también tengo que decir que el amor al dinero también es idolatría. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo, lógico, porque usted se va a encontrar con todos estos problemas en la criatura humana, entonces no tendría que quedarse solo. Más bien escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, o que fuera parte en el fondo de la comunidad, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué pasa? Que la iglesia, muchas veces la iglesia no hace caso omiso a estos mandamientos que nosotros como cristianos tenemos, y la iglesia hace caso omiso. Estas cosas casi no se cumplen en ninguna iglesia, digamos, en ningún lugar, ¿cierto?, del mundo protestante o evangélico, adventista, sabatista, mormón, testigo de Jehová, etc. Esto generalmente no se cumple, ¿cierto? Muchas veces la iglesia está llena de esta gente. Hay a veces ladrones, hay avarientos, hay idólatras, amadores, digamos, de mamón o del dinero. Entonces, hay borrachos también, ¿ya? Y dice que ni siquiera compartir una comida con ellos, ni siquiera dice conectar ni aún comáis, ¿ya? Porque dice, porque qué razón tendría yo de jugar a los que están fuera. Ya nosotros nos gustamos para jugar al mundo, ¿no es cierto? No juguéis vosotros los que están adentro. A eso tenemos que nosotros como iglesia, ¿no es cierto?, hacer juicio, en el buen sentido de la palabra, para que ese hermano se arrepienta, ¿no es cierto?, llamarle la atención, decirle, oye, no te corresponde, si tú no te quieres apartar, yo te estoy hablando a ti en forma personal, apártate de, no sé, de alguno de estos pecados que nombró aquí el apóstol Pablo. Si el hermano no escucha, ¿no es cierto?, dice la Escritura que hay que tomar 1 o 2 testigos, y si no escucha a los testigos, hay que decirlo a la asamblea, que es la iglesia, ¿no es cierto?, y si no escucha a la iglesia, hay que expulsarlo, tenerlo por gentil, también dice la Escritura, ¿ya? Porque dice el último versículo, porque los que están fuera, Dios juzgará, ¿cierto? Y le dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿cierto?, la hincha, toda eso contamina? Entonces, tenemos que sacar a los hermanos que están contaminados, porque si no van a terminar contaminando a toda la comunidad. Bien, espero que se haya entendido este pequeño estudio. Es un estudio muy simplón, ¿ya? No es nada difícil. Solamente en el fondo, lo que yo quería en el fondo expresar o explicar es que aquí el apóstol Pablo, cuando dice estarse entregado a Satanás, no está hablando de un ser, sino más que todo de una condición, entregarlo a la adversidad, ya que la persona, ¿no es cierto?, pierda toda la comunión con su hermano, a fin de, ¿no es cierto?, que la persona caiga en un arrepentimiento, en una tristeza, como pasó con este caso. Este caso aparece, con esto ya termino, en el 2 Corintios, en el capítulo 2, ¿no es cierto?, este hermano después se arrepintió. Y Pablo, ¿no es cierto?, le dice a los hermanos que ya no sigan siendo tan duros con él, ¿cierto?, que tomen nuevamente la comunión con él. Lo voy a leer en 2 Corintios, capítulo 2, dice versículo 5 en adelante. Voy a leer del 3 mejor, ya para que se vea el contexto. Dice, y esto mismo os escribí para que cuando llega no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande amor os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona hecha esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que os confirméis el amor para con él, ¿ya? Entonces Pablo está pidiendo, ¿no es cierto?, que nuevamente los hermanos no lo sigan desechando, que este hermano que se arrepintió, que se apartó, ¿no es cierto?, de su fornicación, lo que corresponde a la comunidad cristiana, ¿no es cierto?, es que lo deben perdonar. O sea, cuando fue echado a Satanás a la adversidad, este hermano seguramente cayó en muchos problemas, mucha angustia, y se arrepintió. Y bueno, obviamente como los hermanos
quedaron escandalizados seguramente de ese tremendo pecado, ¿cierto?, de fornicación. Entonces, a lo mejor a alguno le costaba todavía perdonar o pensaba que ese hermano no estaba arrepentido, pero Pablo dice no, si el hombre ya está triste, ¿no es cierto?, reconoció su error, no podemos seguir, ¿no es cierto?, ya con esta situación, es decir, de tenerlo como un adversario, sino que tienen que retomar, ¿no es cierto?, la comunión con ese hermano porque ya se arrepintió. Entonces termino con eso, amigos, hermanos, familia, ¿cierto?, con este pequeño estudio que yo más que todo quería aclarar que la palabra, cuando la escritura habla de Satanás, siempre piensen que no está hablando de un ángel caído, está hablando de una situación de adversidad, de obstáculo o de adversario, no tiene nada que ver con ángeles caídos. El texto no soporta esa interpretación, no hay por dónde, ¿no es cierto? Porque, insisto, si existiera un ser que está afuera, cuando usted lo expulsan y ese ser a usted lo remece, ¿no es cierto?, lo inquieta o de alguna forma para que usted se arrepienta, entonces sería un ángel, un ángel de luz, sería un ángel de justicia. Entonces ya no sería un adversario, ya no sería un satán, ¿eh? Entonces no tiene nada que ver con eso, tiene que ver solamente con insisto, ese vocablo Satanás significa adversidad, adversario, ya no tiene nada que ver con seres oradores que están en rebelión. Ese es un cuento de las iglesias, así que yo les advierto para que no sean engañados. A mí lo único que me motiva es la verdad. Yo no tengo ninguna otra motivación, ¿ya?, sino que buscando la verdad y tratando de restablecer la sana doctrina, porque estamos en este tiempo que vivimos, ¿no es cierto?, hay muchas enseñanzas diversas y muchas veces los hermanos, las hermanas, como son un poquito perezosos o perezosas, no leen la escritura, ¿cierto?, no meditan en ella, no reflexionan en ella y se quedan con lo que les dice el pastor, ¿ya? Entonces, y le engañan, ¿cierto?, y en ese sentido, ¿no es cierto?, les desvían. Así que, bueno, que Dios los bendiga mucho. Espero que este pequeño estudio les ayude, les oriente. Dejen siempre sus comentarios, si tienen diferencia, ¿ya?, si hay algo que no se entendió. Espero que haya sido lo más claro posible, ¿ya? Así que cuando ustedes lean en la Escritura el Nuevo Testamento, Satanás nunca lo asocien con ángeles caídos, siempre con algo de adversario o adversidad. Bien, que Dios los guarde, que el Eterno los proteja siempre, ustedes y su familia, esperando que siempre estén bien. Y si ustedes quieren que yo trate algún otro tema, déjenmelo ahí en los comentarios. Que Dios los bendiga mucho y nos encontramos en un próximo estudio.